Estimados estudiantes, en este video tutorial les voy a mostrar cómo hacer el cálculo de los cuartiles, el cual hace parte de los temas del segundo corte. Empezando por la definición, los cuartiles son medidas de posición como tal, que permiten dividir un conjunto de datos en 4 partes, y cada una de ellas representa el 25% de la información. ¿Qué sucede cuando vamos a calcular los cuartiles? Asumamos que tenemos un rectángulo y lo queremos dividir en 4 partes. Si lo queremos dividir en 4 partes y hacemos cortes de manera vertical, pues se necesitarían 3 cortes únicamente, por eso se habla de 3 cuartiles y no 4. El cuarto cuartil realmente representa el total de la información, el 100% de los datos. Entonces, cuando se calculan los cuartiles, hablamos del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Es importante tener en cuenta que el cuartil 2 coincide con ser la mediana. Son la misma medida estadística, dicho de otra manera. Es decir, que el cuartil 2 ustedes podría decirse que ya lo saben calcular. Entonces, ¿cuál es la utilidad principal que tienen los cuartiles? Y en general las medidas de posición. Las medidas de posición permiten sacar afirmaciones en términos porcentuales. Cuando uno calcula el cuartil 1, uno puede afirmar que el 25% de los datos cumple con tal característica y que el 75% restante cumple con otra característica. Con la mediana sucede algo similar. Si calculábamos la mediana, podríamos afirmar que el 50% de una información se comporta de cierta manera y que el otro 50% se comporta de otra cierta forma. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Ese cálculo depende de lo que ya hemos trabajado en las últimas tutorías, depende si los datos están agrupados en intervalos o no. Bien, entonces miremos cómo hacer el cálculo de los cuartiles con datos sin agrupar. Entonces, inicialmente deben estar los datos ordenados. Es requisito principal para poder hacer el cálculo de los cuartiles. Eso significa que, no lo había dicho antes, pero la variable debe ser cuantitativa. Sí, el cálculo de los cuartiles se hace a partir de variables cuantitativas, cuando los datos son numéricos. Entonces, el primer paso es hacer un cálculo realmente sencillo que consiste en el número de datos multiplicarlo por un cuarto, si vamos a calcular el primer cuartil, el número de datos multiplicarlo por 2 cuartos y el número de datos multiplicarlo por 3 cuartos para el caso del tercero. Recordemos que cuando calculábamos la mediana, para hacer el cálculo de la mediana, hicimos esto. Eso está en sus apuntes. El número de datos lo dividíamos entre 2. Pues resulta que el número de datos dividirlo entre 2 es lo mismo que el número de datos multiplicarlo por 2 cuartos. Porque si simplificamos 2 cuartos realmente es un medio. Es decir, que el número de datos se multiplica por un medio. Y el número de datos a multiplicarlo por un medio no es más que dividirlo entre 2. Entonces, este 2 cuartos que está de color rojo para el cálculo del cuartil 2 coincide con lo que ya se había hecho antes en relación a la mediana. Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces vamos a tomar un conjunto de datos que pase a Excel. Asumamos un conjunto de datos de edades de 63 personas y teniendo ese referente de el 63, entonces vamos a calcular el cuartil 1. Lo primero que debemos hacer es el número de datos multiplicarlo por un cuarto, que realmente es lo mismo que el número de datos dividirlo entre 4. En este caso, esta división da, hagámosla manualmente, está 5 veces, colocamos una coma, agregamos un 0, está 7 veces, nos sobran 2, y como ya está la coma podemos agregar otro 0, entonces da
15,75. Importante tener en cuenta que este resultado que acabamos de encontrar no es el cuartil 1. Esa división que acabamos de hacer lo que arroja es la posición. Pero bueno, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y existe la posición 15,75? Pues realmente no existe. Existe la posición 15 y existe la posición 16. Es decir, existe el dato decimoquinto y existe el dato decimosexto. ¿Qué debemos hacer inicialmente entonces para calcular el cuartil 1? Tomamos la posición 15 que corresponde con la parte entera de ese resultado. La parte entera es este 15 que está aquí, a la izquierda de la coma. La posición 15 debemos identificarla en la tabla. Entonces, si observamos la tabla hasta esta fila, permítanme, hasta esta fila, tenemos los primeros 15 datos. Hasta la fila anterior están los primeros 10, es decir que el dato de la posición 11, 12, 13, 14 y 15, todos son 22. Entonces el dato de la posición 15 es un 22. ¿Qué vamos a hacer con ese dato de la posición 15? Le vamos a sumar una diferencia que existe entre el dato siguiente, que es el dato de la posición 16, restado con la posición 15 nuevamente. El dato de la posición 16, como sabemos que hasta la fila de las edades de 22 años tenemos los primeros 15 años, quiere decir que el dato siguiente ya no es un 22, sino que es un 23. El dato 16 o decimosexto es un 23 y el dato 15, ya lo habíamos dicho ahorita, es un 22. ¿Qué hacemos con esos dos datos? Los restamos. Y luego de restarlos, los multiplicamos por la parte decimal de la posición encontrada. Cuando la posición resulta ser un número entero, no hay que hacer esta operación que estoy planteando acá. Si la posición da con números decimales, sí hacemos esta resta y esta multiplicación que se va a plantear, que es esa resta se va a multiplicar por la parte decimal, que es 0,75. Entonces al 22 le vamos a sumar la multiplicación entre la resta y la parte decimal de la posición. Entonces esa resta da 1. Y 1 lo vamos a multiplicar por 0.75. Entonces a 22 realmente le vamos a sumar 0.75 porque 1 multiplicado por 0.75 da lo mismo. Finalmente se concluye entonces que el cuartil 1 es 22,75. ¿Qué se puede sacar como conclusión al respecto? Ya podemos afirmar que el 25% de los encuestados o el 25% de la población tiene como edad 22,75 a lo sumo. Tiene a lo sumo 22,75 años. Y podría afirmarse entonces que el 75% tiene más de 22,75 años. Uno podría aproximarlo a la cifra entera siguiente, que es 23. Podría afirmarse entonces que el 75% de la información o el 75% de la población tiene 23 años o más. Esto es lo que permite el cuartil 1. Cuando se haga el cálculo del cuartil 3, las conclusiones son similares. El 75% de la información tiene hasta esa edad que resulta ser el cuartil 3 y el 25% restante tiene una edad mayor a esa. Vamos a mirar entonces cómo calcular los cuartiles con datos agrupados. El cuartil 3 es un procedimiento algo similar. A 63 se multiplica ahora por 3 cuartos. Ese resultado indica posición y si da con decimal, entonces se identifica la posición de la parte entera y la posición siguiente. Hacemos la resta y multiplicamos nuevamente y finalmente la suma que está planteada al final. Con datos agrupados, ¿cómo se haría? Entonces, si tenemos datos agrupados,
necesito que recuerden cómo se calculó la mediana con datos agrupados. Primero se hizo esta operación. El número de datos se dividió entre 2. Y esa operación se hizo básicamente para identificar el intervalo que contenía el cuartil, que estaba enunciada en este sector. Note que la fórmula es exactamente la misma a la mediana con datos agrupados. Lo que va a cambiar es esto que estoy encerrando, k por n sobre 4. Si hablamos del cuartil 1, entonces es 1 por n sobre 4, que es lo mismo que multiplicar el número de datos por un cuarto. Si vamos a hablar del cuartil 2, que es la misma mediana, ya lo había dicho antes, multiplicamos el número de datos por 2 cuartos, que es lo mismo que dividir el número de datos entre 2. Y si vamos a calcular el cuartil 3, entonces el número de datos lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 4. Eso va a permitir identificar el intervalo que contiene el cuartil. Entonces vamos a mirar este conjunto de datos, que de hecho ustedes lo conocen. Es el conjunto de datos de el ejercicio de clase del primer corte. Están sus apuntes también. Entonces vamos a calcular, en este caso vamos a hacer el cálculo únicamente del cuartil 3. El cuartil 2, recuerden que la misma mediana, y el cuartil 1 es análogo a lo que se va a mostrar. Entonces, para calcular el cuartil 3, primero debemos hacer esta operación. El número de datos lo multiplicamos por 3 cuartos, que es lo que está anunciado acá. Entonces, en este caso, el número de datos es 40, entonces a 40 lo vamos a multiplicar por 3 cuartos. Eso nos da 30 realmente. Podemos dividir, si queremos, inicialmente 40 dividido entre 4 da 10 y 10 multiplicado por 3 da 30. O al contrario, 40 por 3 da 120 y 120 dividido entre 4 da 30. Ese 30 no es el cuartil 3. Ese 30 indica la posición. Entonces, aquí no tenemos las frecuencias acumuladas. Voy a plantearlas aquí muy rápidamente. 4, 13, 27, 34, 39 y 40. Esas eran las frecuencias acumuladas, que de hecho están en sus apuntes. Recuerden que las frecuencias acumuladas nos permiten identificar a partir de la tabla la posición más rápidamente. Entonces, observemos, tenemos en las primeras 3 filas o en los primeros 3 intervalos ya tenemos los primeros 27 datos. Y resulta que en el intervalo siguiente hay 7 datos más. Pues quiere decir esto que el intervalo que contendría la posición 30, que es lo que nos dio la multiplicación del número de datos por 3 cuartos, sería el intervalo que representa a las personas que reciben salarios quincenales entre 152.000 y 162.000 pesos. Identificado el intervalo que contiene el cuartil, ya ahora sí podemos reemplazar. Si no se identifica el intervalo que contiene el cuartil, no podríamos reemplazar en la fórmula. Entonces, miremos, ¿qué era L sub i? El L sub i es el límite inferior del intervalo que contiene el cuartil. L sub i en este caso entonces es 152. A este límite inferior del intervalo que contiene el cuartil le vamos a sumar el resultado de una fracción que contiene varias operaciones. Entonces sabemos ya que el k por n sobre 4 da 30. Sin embargo, planteémoslo tal cual como estaba. 3 cuartos se multiplica por 40. A esto se le va a restar f sub i menos 1. Recordemos que era f sub i menos 1 en la mediana con datos agrupados. Esta era la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene el cuartil. Como el intervalo que contiene el cuartil es el intervalo de 152 a 162,
Entonces la frecuencia acumulada anterior es 27 que está de hecho resaltada, f sub i menos 1. Entonces le restamos 27. A esto se va a dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 3. Estamos hablando del cuartil 3. La frecuencia absoluta del intervalo que contiene el cuartil 3 es 7. Y al resultado de esta división la vamos a multiplicar por la amplitud de los intervalos. Entonces la amplitud de los intervalos se observa en cualquiera de ellos. Normalmente todos deben tener la misma amplitud, que en este caso es 10 unidades. De 152 a 162 hay 10 unidades. Es cuestión de restar el límite superior con el límite inferior de cada uno de los intervalos. Bien, entonces ahora es cuestión de resolver lo que está indicado en la fracción. Ya sabemos que 40 por 3 cuartos da 30, entonces 30 menos 27, 30 menos 27 da 3, entonces indiquemos de una vez el numerador. Tres séptimos multiplicado por 10. Entonces hagamos la operación de 3 séptimos para mirar qué número decimal resulta. Entonces 7 en 3 no está, 0 al cociente, pero 7 en 30 sí está. Está 4 veces, 7 por 4, 28 a 32. Como ya está la coma, podemos agregar un 0. Está 2 veces, 7 por 2, 14 a 26. Como ya está la coma, podemos agregar otro 0. 7 en 60 está 8 veces, y entonces tenemos ya 3 decimales y con eso son suficientes. 3 séptimos da 0,428. Este 0,428 lo vamos a multiplicar por 10. A multiplicarlo por 10 es cuestión de correr una cifra, la coma hacia la derecha. Entonces esto nos da 4,28. Y finalmente, a 152 le vamos a sumar 4,28 y esto da 156,28. De tal forma que ya tenemos calculado el cuartil 3. El cuartil 3 en este caso es 156,28 y permite afirmar que el 75% de los empleados de la empresa recibe un salario quincenal de 156.000 pesos o menos. Más exactamente 156.280 pesos o menos. Y dicho al contrario, se puede decir también que el 25%, que es el restante, recibe un salario de mayor a 156.280 pesos. Entonces, habiendo visto este tutorial, la idea es que lo pongan en práctica con dos conjuntos de datos que estarán alojados en el aula virtual para que sean desarrollados el fin de semana y suban la actividad el miércoles de la noche. Eso es todo, muchas gracias. Me disculpan la calidad del tutorial, pues realmente no es que haya hecho muchos últimamente. Gracias.